Hola a todos, mi nombre es Diana María Carmona Rodríguez, mi código es 43108-863 y hoy expondré para ustedes el carburo de silicio. Explicando la tabla 1 podemos mirar que el compuesto está conformado por dos elementos, el silicio y el carbono. El silicio tiene un número de protones igual a 14, un número de electrones igual a 14, un número de neutrones igual a 14, su masa atómica es 28.086 gramos mol, su número atómico es 14 y sus electrones de valencia 2 más 4 y menos 4. El carbono tiene un número de protones igual a 6, un número de electrones igual a 6, un número de neutrones igual a 6, su masa atómica es 12.01115 gramos mol. Su número atómico es 6 y sus electrones de valencia es 2 y más 4. Referente a su estructura de Lewis, el carburo de silicio está enlazado compartiendo un electrón porque ambos tienen valencia 4. A su vez, el carbono se une a otro silicio y los silicios a otros carbones, así n.000 veces para formar una red cristalina. Explicando los pares de electrones y la geometría de enlace. El número total de pares de electrones es 4. Números de pares enlazantes 4. Un número de pares libres 0. La gráfica de distribución de los pares de electrones se ejemplifica silicio con carbono, carbono con silicio y así n.000 veces, como ya lo habíamos dicho, para conformar su red cristalina. La geometría molecular está conformada por cristales hexagonales en alfa y cúbicos en beta. Los tipos de enlaces son covalentes direccionales o polares. La conductividad del silicio. El carburo de silicio actúa como conductor de electricidad, de temperatura, de calor, de voltajes, tiene poca disipación de su potencia al campo eléctrico, también actúa como aislante por características de resistencia a la abrasión, compresión, oxidación y corrosión. Tiene poca dilatación, alta dureza, inercia química, punto de fusión alto, resistencia elástica a la temperatura, poca absorción a la humedad, también actúa como semiconductor, por ser conductor y aislante, como se puede utilizar en espejos aeroespaciales, en satélites y en telescopios, y también como protección de armaduras. También es un superconductor para algunas aplicaciones como en diodos, en transistores, en dispositivos de microondas, transmisores de luz LED, transmisores de partículas y pirometría. Las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas tienen una dureza de 9 a 10 en la escala Mohs, estructura cristalina por capas, apariencia amarillo, gris, verde, azul negruzco o cristales iridiscentes. Polimorfismos alfa silicio carbono, cristales hexagonales y beta silicio carbono, cristales cúbicos. Tiene una masa molar de 40.11 gramos mol, un índice de refracción de 2.55, absorción de humedad 0, densidad de 3.16 gramos centímetro cúbico, capas con sus propios arreglos cristalinos de 3 tipos, A, B y C. Es un material liviano de gran fortaleza y resistencia, resistente a la abrasión y a la corrosión, alta resistencia a la compresión, es un semiconductor, puede cumplir sus funciones a temperaturas elevadas y voltajes extremos, con poca disipación de su potencial al campo eléctrico, rigidez dieléctrica 325, resistividad específica 10,2 mmol, proporción 70-30 en porcentaje de silicio y carbono. Hablando de las propiedades químicas, podemos decir que es un sólido covalente, químicamente inerte, soporta grandes temperaturas con una baja expansión, coeficiente de dilatación térmica lineal bajo, alta conductividad térmica, es resistente a la acción de los ácidos y al álcalis fuerte, punto de fusión de 2830 grados centígrados, semiconductor y un refractario, resistencia a la oxidación, mantiene su resistencia elástica a altas temperaturas, inercia química a las temperaturas y resistencia a todos los agentes químicos. Las aplicaciones en la industria, como lo habíamos mencionado, funciona como abrasivo, es apto para la construcción de diodos, transistores y supresores. Es usado en la electricidad y en la electrónica, para rayos, en dispositivos de microondas, en emisores de luz LED, en los inyectores de los chorros de arena, en frenos de disco, en embragues de los vehículos, en filtros de partículas, como aditivos en aceites,
en la garganta de los inyectores de los cohetes, en la elaboración de los productos abrasivos, en el corte, el pulido de ruedas, telas, lijas, etc. También es aplicado en los rodillos de los hornos, en cerámica estructurales del carburo, en la fabricación de los componentes de los tubos intercambiadores de calor, en los calentadores para la fundición de vidrio y de los metales no ferrosos, en los sellos automotores de las bombas de agua, cojinetes y dados de extrusión, en la fabricación de los crisoles utilizados en la fundición de metales, en el tratamiento calórico de metales, en la producción de acero como combustible, en espejos aeroespaciales, en la protección de armaduras y en telescopios espaciales y satélites. Conclusiones, la estructura molecular de los compuestos nos permite predecir la interacción entre los átomos de cada elemento para formar así este compuesto, teniendo en cuenta las distancias, el ángulo y el impedimento estérico que cada átomo posea. Al formar los enlaces con otros átomos se define la forma geométrica espacial de cada compuesto. El carburo de silicio es un compuesto de alta resistencia y utilidad. Su rigidez y su potencial anhidro lo hace resistencia a cualquier condición extrema. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tutora Eliana y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de estructura molecular. La posttarea de las unidades 1, 2 y 3. Mi número de grupo es el 401-582-57. Para el desarrollo de la actividad he elegido el estudiante número 5, la molécula que corresponde al nitruro de silicio Si3N4. En este primer punto nos piden construir una tabla con los siguientes datos: número de protones, número de electrones, número de neutrones, masa atómica, número atómico y electrones de valencia para cada uno de los elementos que componen la molécula. El nitruro de silicio está compuesto por silicio Si y nitrógeno N. El número de protones para el silicio es 14, que corresponde al número atómico que encontramos en nuestra tabla periódica, que es de 14. Como es un elemento en estado neutro, entonces tendrá el mismo número de electrones y el mismo número de protones. Entonces el número de electrones será de 14. La masa atómica será de 28 y el número de neutrones es la masa atómica menos el número de protones, que será igual a 14. Los electrones de valencia serán 4 porque el último nivel de energía es 3 y es 3s2, 3p2. Para el nitrógeno, y teniendo las recomendaciones anteriores, entonces el número de protones será 7, el número de electrones 7, el número de neutrones 7, la masa atómica 14, el número atómico 7 y los electrones de valencia en el último nivel de energía, que es 2, 2s2, 2p3, entonces será un total de 5 electrones de valencia. Para el segundo punto de la actividad nos piden crear la estructura de Lewis del nitruro de silicio. Recordemos entonces los pasos para crear la estructura de Lewis, donde nos dicen que el paso 1 es sumar los electrones de valencia. Tenemos entonces que para el silicio, como lo vimos en la tabla anterior, los electrones de valencia son 4 y para el nitrógeno 5. Recordemos que el silicio tiene 3 átomos y el nitrógeno tiene 4 átomos, por eso debemos multiplicar los electrones de valencia por los átomos que se nos presentan en nuestra molécula. Haciendo esta operación entonces tenemos 32. Ahora calculamos el número de electrones para completar el octeto, que es de 8 por cada uno de los elementos, y volvemos a realizar la operación de multiplicación por cada uno de los átomos de cada uno de los elementos. Ahora calculamos los elementos que forman enlace, que son el número de electrones para completar el octeto menos los electrones de valencia, y esto nos da un total de 24. Realizando el esquema, entonces nos queda como lo vemos en la parte inferior. Para el tercer punto de la actividad nos piden crear una tabla donde registremos los siguientes datos:
total de pares de electrones, pares enlazantes, pares libres. Recordemos que esto podemos visualizarlo en la estructura de Lewis que hemos creado anteriormente y que también corresponde a la gráfica de distribución, la geometría molecular y el tipo de enlace que se presenta entre los elementos que componen nuestra molécula, en este caso en el nitruro de silicio. Tenemos que el total de pares de electrones es de 16. En la estructura de Lewis o en la gráfica de distribución podemos observarlo por X y por guiones. Tenemos que los pares enlazantes que corresponden a los guiones es de 12 pares. El total de pares de electrones libres son 4 pares que corresponde a 8 electrones. La gráfica de distribución es la misma gráfica de la estructura de Lewis y la geometría molecular para el nitruro de silicio son tetraedros de silicio y de nitrógeno. Estos están unidos por sus vértices. El tipo de enlace que se presenta en nuestra molécula del nitruro de silicio es un enlace covalente y recordemos que este enlace corresponde a un enlace entre elementos no metálicos con electronegatividades semejantes y donde se da o se comparten electrones pero no se pierde ninguno entre los elementos. Para el cuarto punto de nuestra actividad nos piden crear un mapa conceptual donde indiquemos si nuestro compuesto, en este caso el nitruro de silicio, es un material conductor, semiconductor, superconductor o aislante. Decimos entonces que el nitruro de silicio está definido como una cerámica de alta dureza que posee las siguientes características. La primera es que puede ser fabricado en materias primas abundantes, en este caso tenemos el silicio y el nitrógeno. La segunda es que posee una alta resistencia a la abrasión, al desgaste y a la oxidación. Posee también una alta resistencia a temperaturas elevadas y al choque térmico. La tercera característica es que es un buen aislante eléctrico porque posee propiedades cerámicas. Este compuesto es químicamente inerte y los elementos que lo componen, como el silicio y el nitrógeno, son elementos no metales y por tanto con características aislantes. Como ya habíamos dicho, posee una gran o alta dureza. En el quinto punto de la actividad nos piden describir las propiedades del nitruro de silicio. Acá podemos entonces encontrar propiedades eléctricas, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades físicas y la resistencia química. Por último, nos piden mencionar usos y aplicaciones de nuestro compuesto, en este caso el nitruro de silicio. El nitruro de silicio es usado principalmente hoy en día en piezas de motores diésel y en motores de alta tecnología, en bujes, en cojinetes, en cámaras de combustión, en válvulas, ya que como es un compuesto que resiste a altas temperaturas, esto nos ayuda también a tener una mejor eficiencia en el consumo de combustible. También es muy usado en los rodamientos, ya que estos presentan menos fricción y son más duros que el metal. Además presentan una alta resistencia a la oxidación y a la corrosión. El nitruro de silicio también tiene usos médicos en la ortopedia, ya que con esto se pueden hacer prótesis y estas poseen gran durabilidad. También podemos usar el nitruro de silicio en la electrónica como elemento aislante de componentes electrónicos.